Muy pero muy buenos días tengan todos ustedes, estudiantes de los grados 9.5 y 9.6 en Ciencias Sociales. Y en este video vamos a continuar estudiando la espectacular historia de nuestra América Latina. Entonces habíamos quedado en el siglo XIX y vamos a ver el siglo XX. Bueno, pero el siglo XX pues tampoco son buenas noticias, porque hay mucho intervencionismo de parte de los Estados Unidos, mucha política intervencionista. Había una doctrina que llamaba la doctrina Monroe y Alianza para el Progreso. Entonces las doctrinas decían América para los americanos, pero no para América en general, sino para los americanos que se hacen llamar Estados Unidos de América, para ellos. Bueno, empieza el siglo XX con una revolución mexicana espectacular, una reforma agraria y larga, sangrienta y dura, y también hubo intervención extranjera y habían unos líderes revolucionarios espectaculares, uno que llamaba Pancho Villa y Emiliano Zapata, aparecen en las películas con las ametralladoras luchando por el pueblo, y eso era genial, y luchando por la justicia social, y triunfaron. Bueno, pues triunfó la Revolución Mexicana, pero murió Pancho Villa y Emiliano Zapata murieron. Bueno, y se instauró una especie de revolución mexicana por un partido que llamaba el PRI, Partido Revolucionario Institucional, pero con el tiempo se fueron corrompiendo y de revolucionarios no tienen nada los mexicanos, aunque se hacen llamar revolucionarios, ¿ya? Y tienen una marcada diferencia con los Estados Unidos. Bueno, los demás países, pues al principio del siglo tuvieron una especie de cambios, hubo democracia, hubo muchos partidos liberales, pero apareció un movimiento tremendo que llamó el caudillismo. El caudillismo surgieron unos líderes populistas, el populismo y el caudillismo. Por ejemplo, en Argentina un señor que llamaba Rosas, en Nicaragua los Somoza, que eran líderes populistas, eran hacendados, terratenientes y tenían el favor del pueblo. Y estuvieron 30 años aferrados en el poder, ¿ya? También en Honduras y en Guatemala hubo intentos de reformas de gobiernos populistas que querían pues cuestiones democráticas, pero fueron opacados por los Estados Unidos. Y Estados Unidos siempre tuvo en estos países de Centroamérica y Colombia y Venezuela y Ecuador políticas de empresas como la United Fruit Company que importaban, importaban banano, o sea, Colombia y Centroamérica exportaban banano a los Estados Unidos y había una explotación indigna contra los trabajadores del banano. En Colombia hubo una masacre en la zona bananera, impresionante, que lo vamos a ver ya en la historia de Colombia. Pues entonces todas estas zonas tuvieron pues al principio intentos democráticos, pero fallaron. La etapa clave fue aquí en este país, la Revolución Cubana. La Revolución Cubana fue impresionante porque Estados Unidos también se había adueñado de este país prácticamente desde que le ganó la guerra a España y se apoderó de Puerto Rico, se apoderó de la Florida y se apoderó de Cuba prácticamente, y tenía una influencia tremenda ahí, era como el prostíbulo de los Estados Unidos, porque había mujeres espectaculares, habían cabareteras, el ballet Tropicana, y era como el patio trasero de los Estados Unidos, la zona de diversión para los gringos. Pero llegó un señor que se llamaba Fidel Castro, que era un hacendado, pero tenía ideas como sociales, con el apoyo de un guerrillero, de un argentino, un médico que se llamaba Ernesto Guevara, el Che Guevara, hicieron la revolución y se marcaron hacia el comunismo, ¿ya? Hacia el comunismo, hacia la Unión Soviética. Pero sufrieron un embargo y un bloqueo hasta hoy día de los Estados Unidos, que no lo dejan pues comercializar. Pero esta revolución cubana tuvo mucha influencia en todos esos países. Empezaron una serie de agitaciones sociales en Colombia, hubo partidos revolucionarios al estilo de Fidel, que llamó las FARC, el ELN, en Perú, Sendero Luminoso, en Argentina, Uruguay, Chile, los Tupamaros, los montoneros en esta zona, que eran grupos guerrilleros, y en Chile hubo una opción democrática. Por la vía de las elecciones ganó un señor que llamó Salvador Allende, pero con ayuda de los Estados Unidos y los militares chilenos lo derrocaron, este gobierno socialista elegido por voto popular. Entonces eso fue un asesinato, una represión. Los Estados Unidos intervinieron en Argentina también. Hubo una dictadura en Argentina de los Videla. Todo este país se llenó de dictaduras, menos Colombia, pues una dictadura pequeña de Gustavo Rojas Pinilla, pero no fue tan marcada. Pero toda esta Centroamérica, menos México, Honduras, Nicaragua,
todos se llenaron de dictadores. Panamá, dictadores, Paraguay, Bolivia, Perú, Brasil, Uruguay, todos de dictadores, apoyados por los Estados Unidos. Fue ya después en los años 80 cuando empezó un periodo de democracia y de neoliberalismo, o sea, empezó las políticas capitalistas a influir en Chile, sobre todo en Chile, una especie de progreso, pero de los industriales. Chile se enriqueció, tenía buenos indicativos económicos, pero los ricos no pasó nada. Y entonces hubo mucha migración de colombianos a Chile y bueno, también en este siglo XX también hubo mucha inmigración de colombianos a España, ecuatorianos a España y a Estados Unidos. Y eso fue el siglo XX, un siglo que ya en el siglo XXI empezó una especie de socialismo del siglo XXI, con Correa en Ecuador, con Chávez en Venezuela, con Evo Morales en Bolivia, con Cristina Kirchner en Argentina, los Kirchner, en Brasil Lula da Silva, pero ese socialismo como que de pronto triunfó un poquito en Ecuador y Bolivia, ¿cierto? Y en Argentina más o menos. Pero en Brasil no hubo mucha corrupción, lo mismo en Venezuela, no triunfó ese socialismo del siglo XXI. Y en Chile un intento con Michelle Bachelet, pero tampoco fue muy fructífero, ¿ya? Y ahora pues un abuso de esos gobiernos, volvieron otra vez los gobiernos conservadores y siguen las luchas sociales por hacer una especie de mejor, no especie de socialismo, sino progresismo, unos cambios donde el pueblo participe y haya equidad. Entonces vamos a ver aquí. Vamos a ver a comentar este video y vamos a ver qué nos dicen. Ya lo verás. Llega el siglo XX. El siglo empieza bien, ya que la democracia comienza a llegar a los países, pero dura poco. Y es que, a partir de 1945, gradualmente, Latinoamérica es nuevamente tomada por gobernantes dictadores, como Batista en Cuba, Videla en Argentina o Pinochet en Chile, que van a violar sistemáticamente los derechos humanos de los ciudadanos con torturas, muertes. Desaparecían estudiantes, torturaban. Pinochet era terrible en Chile y Videla en Argentina. Eso en la época de los años 70. Desaparecían los estudiantes que protestaban o que tenían ideas como de izquierda, ideas diferentes. Eso es una época de masacre, tortura, desaparición. Y hay unas películas muy interesantes que están en YouTube, que se llama La Noche de los Lápices, que es sobre la dictadura argentina. La Noche de los Lápices y Garaje Olimpo. Duras películas tristes sobre las dictaduras de Argentina y Chile. Muertes y desaparecidos. Es una época durísima. Contra estas dictaduras y políticas liberales surgen movimientos revolucionarios, como la famosa Revolución de Cuba, liderada por Fidel Castro y Che Guevara, que consigue derrocar al dictador Batista. Esta revolución sirve de inspiración y referencia para los movimientos de otros países, como las FARC en Colombia o Sendero Luminoso en Perú. Pero las dictaduras tienen un gran aliado. ¿Sabes quién? Estados Unidos. Este país tiene grandes inversiones económicas aquí y teme perder capital si los países son gobernados. Claro, porque había mucha intervención por intereses capitalistas de empresas. Habían en Colombia las empresas de petróleo, oro, carbón. Eso era terrible. En Chile los nitratos, el níquel. Entonces había mucho interés del capital norteamericano y ellos tenían que cuidar sus intereses, sus empresas. Entonces el capitalismo también se infiltró en estos países, aliado con los militares para oprimir al pueblo. Entonces hubo mucha migración del campo a la ciudad y entonces el campo quedó vacío y esas tierras fueron robadas por los hacendados y terratenientes, los grandes hacendados y finqueros, sobre todo en Colombia. Entonces empezó una ruina total para estos países, pobreza en las ciudades, delincuencia, criminalidad, cinturones de miseria y aunado con el narcotráfico. Eso fue terrible. Por políticos de izquierdas, por lo que facilitan una y otra vez los golpes de estado de los dictadores. Es el conocido Plan Cóndor. Imagina la turbación política que a lo largo de todo el siglo XX se dan más de 300 golpes de estado por toda Latinoamérica. ¿Te lo puedes creer? A partir de los años 80 la situación empieza a cambiar. Bueno, un golpe de estado es cuando los militares quitan al presidente elegido por voto popular. Entonces un golpe de estado es cuando los militares se toman el poder y restringen las garantías constitucionales. Hay toque de queda, uno no puede salir a la calle, se llama estado de sitio, o sea el Congreso queda anulado, ¿no? Y la justicia queda maniatada por lo que digan los militares.
Una dictadura es terrible, muy terrible, y eso aconteció en esos países de América Latina que seguían sumidos en la pobreza, en la miseria, en la exclusión, la falta de una educación de calidad. No había educación de calidad, y lo peor es que los medios de comunicación eran aliados de toda esta gente, los empresarios aliados de todos estos militares. Golpes de Estado por toda esta parte. Afortunadamente en los años 80 empezó una época como de cambios. Poco a poco hubo cambios, pero llegó el neoliberalismo. Y los diferentes países se van liberando de los dictadores y llega la democracia a la mayoría de los países. Pero pasa algo. A pesar del cambio político, sigue sin haber una mejora en las diferencias sociales y sigue siendo una de las sociedades más desiguales del mundo. Más del 40% de su población es pobre. Y a partir de ahora, millones de latinoamericanos dejan sus países para emigrar tanto a Estados Unidos como a Europa. Sí, muchos, como les decía antes, muchos ecuatorianos, colombianos se van a España, se van a Estados Unidos, a Italia. Eso es hubo una migración impresionante, porque no habían oportunidades. No había. Y en los años 90 llega el neoliberalismo, que es el capitalismo más duro disfrazado, y empieza pues a hacer que la gente consuma. Se recortan las garantías del Estado, el Estado que subsidiaba cosas, subsidiaba la salud, la educación. La salud cambia, por ejemplo, en Colombia, la salud se privatiza. Y la idea pues es privatizar la educación, pero eso no lo vamos a permitir. La educación tiene que ser pública y tenemos que mejorar la calidad, porque la educación es la clave para fomentar cambios y participación de la gente en muchos proyectos y que hayan cambios sociales. O sea, la educación es clave, la ciencia y la tecnología, la cultura. No todo debe ser economía, capitalismo y consumo y comprar y vender. No, tenemos que cambiar ese chip por la cultura, el arte, la música, el deporte. Eso es genial, el cine, el teatro, la literatura, crear, transformar escritores. Eso es, tenemos que soñar con eso. Sigamos. Y entramos en el nuevo siglo XXI. La política latinoamericana vuelve a cambiar y gira hacia la izquierda política. En varios países llegan al poder partidos antineoliberales que intentan afrontar esa desigualdad, como Lula da Silva en Brasil, Cristina Fernández en Argentina, Evo Morales en Bolivia o Hugo Chávez en Venezuela. Este periodo, conocido como socialismo del siglo XXI, dura unas 2 décadas. Bueno, fue positivo en parte porque entonces ya había pues intervención de los sectores sociales, populares, obreros, ¿ya? Pero seguimos estando enfrentados con ese capitalismo, con los medios de comunicación que legitimaban a todos estos gobernantes. Había una polarización en los países, un enfrentamiento, estos los atacaban, y entonces no se pudo gobernar 100% bien. De todas maneras, este señor Evo Morales hizo grandes logros en Bolivia, cambió la economía de Bolivia, y en parte Hugo Chávez, sino que el gobierno de Maduro pues se lo tiró totalmente, o sea, prácticamente dañó pues el sueño de chavista, porque al principio de los años trató de funcionar. Y lo mismo, aquí no aparece un señor que llamó Rafael Correa, que cambió Ecuador. Usted iba a Ecuador, en el siglo XX era pobre, en el siglo XXI cambió pero 180 grados, un país diferentísimo, muy progresista, ¿ya? Y estos pues a medias. Entonces hubo aciertos y desaciertos de este socialismo del siglo XXI, para luego pues volver otra vez con los gobiernos de derecha. A partir de 2015, los gobiernos de izquierdas caen. El péndulo político se mueve al otro extremo. Los países vuelven a ser gobernados nuevamente por partidos conservadores en una época marcada por la crisis de Venezuela, la creación de un muro por parte de Estados Unidos para impedir la entrada de latinoamericanos, y las tensiones y protestas sociales en varios países por la política neoliberal y la desigualdad social que no llega a mejorar. Sí, o sea, empieza una política neoliberal, pero dura. O sea, ¿qué es neoliberalismo? Que el Estado se desobliga de las cuestiones sociales y aparece pues en lo laboral a quitar las horas extras, a no pagar las dominicales. O sea, las horas extras no las pagan doble, y los dominicales antes los pagan también doble, ya lo pagan muy mal. Empiezan a contratar por horas, no hay contratos estables, indefinidos, contratan por 2, por 3 meses. Entonces hay unas medidas terribles del neoliberalismo que ya no les gusta a los gobiernos invertir en educación, en ciencia, en investigación.
Entonces la educación se va debilitando y se vuelven gobiernos destinados al comercio, al intercambio de mercancías. Entonces nos volvemos mercancías consumistas. Compra, 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 venda, venda, compra. Y no, como les decía antes, preocuparnos por la cultura, el conocimiento, la investigación, el teatro, la escritura, la fantasía, la música. Eso es bello. Entonces, en eso estamos ahora, que han surgido una serie de gente de protesta en Chile. En Chile ganaron las protestas y van a cambiar la constitución. Y en Colombia, pues esperamos que la gente se movilice para que cambien estos gobiernos de corte conservador, que siempre nos han dominado, y queremos nuevas opciones, nuevos cambios, que la gente participe y participe bien. Bueno, entonces este es el panorama de nuestra América Latina, estimados estudiantes de los grados 9, 5 y 9, 6. Les voy a dejar algunos videos, sobre todo de la Revolución Cubana, que es interesante, la Revolución Mexicana, y lo triste, lo de Salvador Allende en Chile, que triunfó con el apoyo del pueblo. Salvador Allende, con un partido popular, con un corte socialista, reformador, progresista, y con la ayuda de un grupo norteamericano que llamó la CIA, que apoyó a los militares y asesinaron al presidente y bombardearon el palacio. Eso fue terrible. Desaparecieron estudiantes. Terrible, terrible lo que nos pasó en nuestro Chile. ¿Ok? Entonces les voy a dejar en la descripción del video toda esta información valiosa, para que la idea es que repasemos y estudiemos la historia de América Latina y veamos eso, que son países que son los sociales excluidos, la educación excluida, mucha pobreza, mucha marginación. ¿Qué es marginación? Marginación es que hay muchos cinturones de miseria, no hay participación. Entonces siempre el poder está en manos de esos grupos industriales burgueses poderosos, de empresarios, que no dejan que haya una buena repartición de la riqueza, de la tierra. Entonces la tierra se acumula en pocas manos. Las riquezas en pocas manos, se llaman los latifundistas y los grandes terratenientes. Entonces tenemos que luchar contra eso, saber elegir bien en las elecciones con unas buenas opciones y cambiar y transformar nuestra pues querida América Latina, que son pueblos mestizos, luchadores, negros, indígenas, mestizos que quieren un cambio, una transformación cultural, porque parte de esa cultura es rica en las tradiciones, el folclore, la música, pero hay que salga más en relevancia, ¿ok? Y que no nos muestren esa pobreza y no tengamos que emigrar a España, a Italia, a Francia o a Estados Unidos a el sueño americano, porque no hay buen empleo y aquí hay mucha delincuencia, mucho terrible, una descomposición social que a veces nos aterra. Entonces la idea es que transformemos esto, estudiemos, repasemos, veamos temas críticamente, sin sesgos, ¿ya? Y luchemos por una mejor América Latina. Entonces les agradezco mucho y nos vemos en la próxima semana con otro tipo de historia. Adiós.